Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos el tema de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. ¿Qué se estudiará en este capítulo? Bueno, en los capítulos anteriores hemos abordado lo que son las interacciones que tienen las cargas eléctricas en reposo. A partir de este momento vamos a analizar qué sucede con las cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. Vamos a hablar de conceptos como corriente eléctrica, vamos a hablar de conceptos como circuito eléctrico, tal cual el análisis desde un punto de vista energético. Vamos a hacer un análisis un poco más amplio de cuáles son pues esas particularidades de la carga cuando tiene movimiento y cómo ese movimiento lo podemos considerar como un transporte de energía. ¿Okay? Esto tiene muchísimos alcances, ya que vamos a analizar cómo una fuente, como una batería o un generador, transfiere energía potencial eléctrico a cualquier dispositivo en el cual se transforma en otra fuente de energía, como el sonido, como calor, como luz, como diferentes medios, los cuales son aplicaciones que nosotros tenemos en la vida cotidiana. Vamos a analizar un poquito esta parte. Bien, lo primero que debemos definir es el concepto de corriente eléctrica y vamos a tener claro que una corriente es cualquier movimiento de carga de una región a otra. Es decir, cuando la carga eléctrica se mueve, evidentemente en un tiempo determinado, vamos a decir que aparece una corriente eléctrica. Esto ocurre en cualquier sistema o en cualquier elemento que permita el movimiento de electrones, porque no todos los movimientos permiten o no todos los materiales permiten el movimiento de electrones. Hay algunos materiales que tienen electrones libres en su estructura y esa libertad que tienen los electrones de moverse permite que los elementos, los electrones, es decir, puedan moverse y puedan transportar la carga. Hay otros compuestos u otros materiales que no permiten ese movimiento de electrones porque no tienen electrones libres o la libertad del electrón es muy poca. Entonces hay que tener claro que siempre que tengamos un flujo neto de carga, vamos a tener, un flujo neto de electrones producto de esos electrones libres, pues vamos a tener un movimiento de una corriente eléctrica. Por ejemplo, observen la situación descrita en la imagen de la derecha. Inicialmente tenemos un conductor sin ningún campo eléctrico. Un conductor es un material que permite el movimiento de electrones porque tiene electrones libres en su estructura y claro, los electrones van a tener un movimiento totalmente al azar dentro del conductor, pero eso no va a provocar un flujo neto y por lo tanto no va a provocar una corriente eléctrica. Sin embargo, si a ese mismo conductor lo sometemos a la interacción en un campo eléctrico, como se observa ahí en la figura, esa interacción con ese campo eléctrico va a generar que los electrones comienzan a moverse en un sentido. Y ese movimiento en un sentido, el de arriba es totalmente aleatorio, cuando no hay campo, cuando hay un campo ya el movimiento del electrón se da en un sentido particular. Bueno, eso lo que me produce es una velocidad de arrastre de esas partículas. Y al aparecer esa velocidad de arrastre producto de la fuerza eléctrica que se da, ¿verdad?, para que el movimiento se genere, entonces es que podemos decir que existe una corriente neta dentro del conductor. Básicamente el movimiento más o menos del electrón de esa velocidad sometido a campos eléctricos tiene velocidades muy bajas. Esa velocidad de arrastre o esa rapidez de arrastre es del rango de 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Sin embargo, como son tantos los electrones que tienen las estructuras, y por ejemplo, si pensamos la corriente eléctrica, al encender una luz, usted presiona el interruptor y de inmediato observa la luz. Bueno, eso sucede porque pues son demasiados los electrones que tiene la estructura y aunque la velocidad sea muy baja, no importa porque son tantos que el mínimo movimiento, la mínima fuerza o el mínimo campo eléctrico que generemos en este caso va a provocar que sea prácticamente inmediato porque son tantos los que están en la estructura y por eso es que observamos que al encender el interruptor inmediatamente la luz permite o se enciende la luz permitiendo la emisión de energía en esa forma.
Entonces, básicamente es lo que tendríamos ahí para entender, a pesar de que la velocidad es bastante baja. Ahora bien, el arrastre de las cargas puede interpretarse en términos del trabajo y de la energía, y entonces eso nos va a dar por resultado la dirección del flujo de corriente. Evidentemente, el campo eléctrico efectúa un trabajo sobre las cargas que están en movimiento. Esa energía cinética se transfiere al material por movimiento, como lo tenemos claro, por las colisiones entre los iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio en la estructura cristalina de un conductor. Cuando hablamos de la transferencia de energía de vibración, la temperatura del material también va a sufrir ciertas variaciones. Entonces vean cómo vamos enlazando algunos conceptos. Ya vamos a ver cómo esta temperatura tiene una implicación directa en lo que nosotros queremos analizar. Inevitablemente, ¿verdad? Ese calentamiento que a veces resulta útil, va a tener entonces una influencia directa en el flujo de la corriente. Bueno, ya vamos a ver cómo esta situación va a incidir en lo que es la resistividad y después en la resistencia de un material. Ya vamos a entrar a esos conceptos. Lo cierto del caso es que, podemos tener materiales también, por ejemplo, que las cargas tienen parcial o son parcialmente móviles, tienen movilidad parcial, es decir, que se llaman semiconductores, que los electrones y las cargas positivas, dependiendo de la estructura del semiconductor, pues va a tener huecos, los cuales se van a ir llenando con esas cargas positivas o esas cargas negativas, y me va a permitir a mí, o nos va a permitir, es decir, poder regular el paso de la corriente, que no sea un paso total como cuando se enciende la luz, sino que sea un paso con cierta frecuencia. Bueno, esos son asuntos de análisis de otro capítulo, pero es importante que tengamos claro que pues existen los conductores que tienen esa particularidad y que el flujo de corriente es ilimitado, ¿verdad? La corriente va fluyendo sin ninguna o con poca restricción, es decir, tenemos semiconductores, que son esos materiales que pues permiten el paso de forma regulada, y tenemos también los no conductores o los aislantes, que esos del todo no permiten el paso de la corriente. Bueno, relacionándolo un poquito aquí con la dirección del flujo de corriente. Entonces, observen ustedes las figuras que están a la derecha. Vean ustedes una carga eléctrica o una corriente convencional, que es un flujo de cargas positivas, ¿verdad? En este caso, que se están moviendo en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, ustedes lo observan ahí en la figura A. Vean qué sucede. Eso se llama una corriente convencional. Vean qué sucede en la parte de abajo, en el diagrama de abajo son cargas negativas. Claro, esas cargas negativas van a moverse en dirección contraria al campo eléctrico, aunque la corriente apunte hacia la derecha. Entonces, claro, esto tiene que ver con la dirección, la parte vectorial, ¿verdad? de las cargas y los campos eléctricos. Aquí es importante que tengamos claro algo, y es el hecho de que nosotros vamos a trabajar con corriente eléctrica, la vamos a denotar con la letra I, pero esa corriente eléctrica es un escalar, no es un vector. Es muy importante que tengamos claro eso, porque podríamos tender a confundirnos en esa particularidad. Entonces, pues ese flujo de corriente eléctrica, la definición que nosotros le podríamos dar, si analizamos ese conductor y analizamos una sección pequeña de ese conductor, vamos a definir la corriente eléctrica como la derivada de la carga con respecto al tiempo. La unidad del sistema internacional de la corriente eléctrica va a ser el ampere, el cual está definido como un coulomb sobre segundo. Está en honor al científico francés André-Marie Ampère, quien trabajó un poco esta parte también. Generalmente las corrientes son muy pequeñas, en el rango de nano, de micro o de miliamperes, pero bueno, podemos tener incluso hasta picoamperes si fuese el caso, pero bueno, son valores que son muy chiquititos para que lo tengamos claro a la hora de resolver los problemas. Esto, la derivada de la carga con respecto al tiempo es para una corriente variable. ¿Qué pasa si la corriente que atraviesa un conductor es constante? Bueno, la corriente eléctrica sería la carga entre el tiempo. ¿De acuerdo? Así de sencillo.
Entonces, la definición general de corriente para cualquier tipo de corriente, bueno, si la distribución de carga con respecto al tiempo es uniforme, entonces me queda que la carga eléctrica entre el tiempo sería la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, refirámonos un poquito a lo que es el concepto de la velocidad de arrastre y la densidad de corriente. Si nosotros analizamos de la densidad de corriente, para tenerlo como ubicado, sería la corriente que atraviesa un material por unidad de área. Entonces, la definición de esa densidad de corriente está dada por esta expresión. Y ojo, que de aquí arriba hacemos el análisis con respecto al volumen del cilindro, ¿verdad?, que teníamos antes, y a la derivada con respecto al tiempo, siendo n la cantidad de carga, ¿verdad?, la cantidad de partículas cargadas como tal, y podríamos igualar esa expresión de densidad de corriente, que la vamos a denotar con la letra J, a n por q por vd, que sería la velocidad de arrastre de la cual estábamos haciendo referencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en términos más generales, podríamos decir y redefinir todo esto que estamos trabajando y escribirlo tal como lo muestra la ecuación 25.2, la ecuación 25.3, que es para una densidad de corriente, o la ecuación 25.4. Ojo, esa densidad de corriente sí es un vector, ¿de acuerdo? Porque va a depender de una velocidad que es una velocidad de arrastre que también va a tener características vectoriales. Un sistema, para tenerlo claro, un conductor puede tener diferentes clases de partículas, de cargas en movimiento, y puede tener también diferentes velocidades de arrastre. Al final, la magnitud de ese vector como tal, pues representaría la suma de todas las magnitudes de los diferentes sistemas que se forman dentro del conductor, o las diferentes particularidades que se forman dentro del conductor. Muy bien, veamos este primer problema entonces. Dice, un alambre de plata de 2.6 milímetros de diámetro, entonces vamos a ir tomando los datos. El diámetro del alambre de plata es 2.6, vamos a pasarlo a metros, por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Dice, transfiere una carga de 420 coulomb en 80 minutos. Entonces, la carga es de 420 coulomb. Y ojo, porque el tiempo que me están dando son 80 minutos. 80 minutos, voy a escribirlo así, 80 minutos, que sería lo mismo, pasado a segundos, que 4.800 segundos, para tener la unidad del sistema internacional. Muy bien. Dice, la plata contiene 5,8 por 10 a la 28 electrones libres por cada metro cúbico. Entonces, ese dato es el dato de N. N es 5.8 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. ¿De acuerdo? Y entonces dice la pregunta A, dice, ¿cuál es la corriente en el alambre? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de arrastre de los electrones? Entonces, la pregunta A, vamos a ponerla acá, ¿cuánto vale la corriente? Y la pregunta B, ¿cuánto vale la velocidad de arrastre? Muy bien. Entonces vamos a hacer referencia, por supuesto, a las ecuaciones que acabamos de estudiar. La primera de ellas es, la primera es muy sencilla de calcular, porque podemos decir que la corriente eléctrica dice que el flujo es constante, entonces sería la cantidad de cargas por unidad de tiempo. Es decir, serían los 420 coulombs entre los 4.800 segundos. Esta parte dimensional acá es súper importante que lo tengamos muy claro. Bueno, esto nos da 8.75
por 10 a la menos 2 amperes. Para la segunda parte, donde me piden la velocidad de arrastre, bueno, teníamos una expresión dentro de las que estudiamos antes que decía que la corriente entre el área iba a ser igual a N por el valor de Q por la velocidad de arrastre. Si yo lo que necesito es la velocidad de arrastre, N y Q pasan a dividir, entonces me quedaría I entre área por N por Q. ¿De acuerdo? Y pues de ahí pues tengo todos los datos. Vean que ya la corriente la calculé en el inciso anterior. 8.75 por 10 a la menos 2 entre, ojo con el área. El área sería, es una sección circular. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, para tenerlo claro en términos ahí de lo que me están planteando. O pi por r cuadrado, como ustedes lo quieran escribir. Bueno, yo voy a escribir pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que eran 2,6 por 10 a la menos 3 metros a la 2 por el número, que era 5,8 por 10 a la 28. Muchas veces se puede escribir de esta forma: metros a la menos 3 la unidad. Como para decir, bueno, ya suponemos que son electrones. Bueno, los metros que están abajo negativos los ponemos arriba con un negativo, los metros cúbicos que están abajo, nada más los ponemos arriba como metros a la menos 3. Es decir, es también muy utilizada esa particularidad. Y la carga, ¿qué sería? Ojo, este valor, vean que le puse por eso Q minúscula. No es la carga que me da el problema, pues ya la carga que me da el problema ya yo lo sé. Vean que esa carga está en dependencia de esto, y esto depende del número de electrones. Entonces, esa carga Q es la carga del electrón. 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. Hay que tener cuidado con ese detalle. ¿Por qué? Por eso le puse Q minúscula. Vean que la fórmula de carga del problema de corriente es la Q mayúscula, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí claro, y también para que se nos cancelen las unidades, por supuesto. Por 10 a la menos 19 coulomb. ¿De acuerdo? Esto sería la velocidad de arrastre, y eso nos da 1,78 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Perfecto. Vamos con este otro. Igual, vamos a tomar por ahí los datos para tenerlo claro. Este problema habla de un concepto que ya vamos a entrar, que es el concepto de resistividad. Entonces vamos a ver, vamos a leerlo y vamos a entender un poquito ahí qué es lo que nos están pidiendo. Ok. Dice: se desea producir 3 alambres cilíndricos de 1 milímetro de diámetro, cada uno con una resistencia de 1 ohms. Bueno, hagamos un trato, ya vamos a devolvernos a este. Si no, pasemos a este otro que también está ahí relacionado, y después nos devolvemos a lo de resistividad para poder terminar tal vez el concepto de corriente. Este dice, vean, en este vamos a utilizar la definición porque vean que me dan una corriente dependiente del tiempo. Ya lo voy a leer. Vean lo que dice. Dice: la corriente de un alambre varía con el tiempo de acuerdo con la relación I es igual a 55 amperes por 0,65 amperes sobre segundo a la 2 por T a la 2. Voy a escribirla sin unidades, ¿de acuerdo? Entonces, sin unidades sería, me dicen que la corriente en términos del tiempo es igual a 55 menos 0.65 T cuadrado. ¿De acuerdo? Sigo leyendo. ¿Cuántos coulombs de carga cruzan la sección transversal del alambre? O sea, me están pidiendo la carga.
en el intervalo de T0 a T8. Entonces, en la pregunta A me están pidiendo la carga y me están diciendo que vamos a ir de T0 a T8. Esos serían los límites de integración. Bueno, ya lo vamos a ver. La pregunta B, ¿qué corriente constante transportaría la misma carga en ese intervalo de tiempo? Bueno, en la B me dicen, si la carga fuera constante, si Q en términos de T fuera una carga constante, la pregunta es, ¿cuánta corriente transportaría el sistema? Bueno, pero primero vamos a resolverla. Y entonces observen ustedes que la definición decía que la corriente eléctrica era la derivada de la carga con respecto al tiempo. Acá yo lo que ocupo es encontrar la carga. Entonces vean que me quedaría que I por D de T es igual a D de Q. Pasaría a multiplicar el diferencial de tiempo. Entonces en esta situación tendríamos lo siguiente. Vean que la función de I es 55 menos 0.65 T a la 2 por D de T. Esto es igual a D de Q. Y entonces tendríamos, bueno, lo voy a reescribir, 55 por la integral de D de T menos 0,65 por la integral de T cuadrado D de T. Ojo, evaluado ambos desde 0 hasta los 8 segundos. Sería igual al diferencial de carga. Y ahí lo que tengo que hacer es pues integrar. Y aquí evaluaríamos desde el tiempo 0 hasta la carga Q, que es lo que yo voy a encontrar. Y entonces aquí me quedaría 55T menos 0,65T cubo entre 3, evaluado todo desde 0 hasta los 8 segundos. Y a este lado sería Q evaluado de 0 a Q. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando evaluamos eso, metemos los límites de integración en esos dos tiempos y nos va a dar que la carga es de 330 coulombs. Ahora, la pregunta B es, me dicen qué pasaría si usamos esa misma carga como constante. Bueno, vean ustedes que la corriente sería esa carga que estoy denominando constante con respecto al tiempo, y entonces quiere decir que serían los 330 entre los 8 segundos. Y entonces quiere decir que me da una corriente de 41 coulombs, que sería bastante alta, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a ese concepto de resistencia y nos devolvemos entonces al problema anterior para tenerlo bien documentado. Entonces, como dijimos, todos los materiales tienen cierta resistencia al paso de la corriente, y esa resistencia, bueno, ya vamos a hablar de eso, está más que todo plasmado pues en diferentes factores. Uno de esos factores es la resistividad que proporciona el material. Realmente a cierta temperatura la resistividad va a ir cambiando, pero nosotros podemos modelar un sistema, por ejemplo, una situación que se describe mediante la ley de Coulomb. La ley de Ohm, es decir, que bueno, sí, tiene que ver con toda esta parte del campo eléctrico y demás. Entonces, lo cierto del caso es que, por definición, esa resistividad de cualquier material la vamos a definir como la magnitud del campo eléctrico y la magnitud de la densidad de corriente causada por ese campo eléctrico. En la tabla 25.1 vienen algunos valores de resistividad para diferentes materiales. Vean, vienen los que llamamos conductores, semiconductores y también los que llamamos aislantes. Vean que son valores bastante bajos, entonces, bueno, para que lo tengamos ahí bastante claro. Si queremos hablar del recíproco de la resistividad, estaríamos hablando de la conductividad del material. Claro, los buenos conductores son los que tienen una conductividad mayor que los aislantes.
Y los semiconductores son los que tienen una conductividad intermedia entre aislantes y conductores. Por lo general vamos a trabajar con materiales, es decir, que cumplen la ley de Ohm. Eso se llama un material óhmico o un conductor lineal. Pero también existen algunos otros que tienen un material, que tienen un comportamiento no óhmico o no lineal. En esos casos la densidad de corriente tiene variaciones distintas con respecto al campo eléctrico. Entonces, esa resistividad es función de la temperatura. Bueno, vean ustedes aquí las gráficas para los diferentes conductores o los diferentes materiales, metal, que son conductores, semiconductores o superconductores, que aparecen ahora este particular, y ya lo vamos a ver. Tal cual que la densidad o la resistividad, ρ sub T, en términos de la temperatura, va a ser igual a la resistividad a una temperatura de referencia por 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura de resistividad, y multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Ese coeficiente está en una tabla, ya lo vamos a revisar. Aquí está, ese es el coeficiente de resistividad de los diferentes materiales. Si ocupamos alguna referencia, podemos hacer uso de la tabla 25.1 o de la tabla 25.2. Y quiero que observen, por ejemplo, vean la resistividad de los metales. Vean que ya hay un punto donde la resistividad se dispara. En los semiconductores, más bien, con respecto aumenta la temperatura, la resistividad va disminuyendo. Y los superconductores tienen resistencia o resistividad prácticamente cero por debajo de lo que se conoce como la temperatura crítica. O sea, los superconductores, germanio y silicio, tienen esas características. Bajo la temperatura crítica, ellos no presentan ninguna oposición a la corriente eléctrica, sino que el flujo de corriente es constante. Es como abrir, por ejemplo, abrir un tubo y dejarlo que fluya el agua sin ninguna restricción. Se utilizan muchos superconductores ahora para lo que es, por ejemplo, los trenes bala, porque esos superconductores, después de esa temperatura crítica, menores a esa temperatura crítica, es decir, si se les pasa un flujo de corriente, la corriente no tiene ninguna restricción y eso genera un campo magnético alrededor del superconductor. Entonces presenta ciertas características especiales ahí, por ejemplo, para ese tipo de situaciones. Bueno, para que tenerlo ahí bastante claro. Un poquito ahí eso que hablaba también de la superconductividad. Y esto me lleva a mí a hablar entonces de la resistencia eléctrica. La resistividad es esa oposición del material, pero la resistencia es realmente el fenómeno físico que nosotros observamos. Lo que les decía es que, esa resistencia va a estar en dependencia de dos factores. Va a estar en dependencia de la diferencia de potencial y va a estar en referencia de la temperatura. Esto es lo que se va a conocer más adelante como la ley de Ohm. Pero también esa resistencia eléctrica la podemos redefinir en términos de la resistividad. Bueno, y está descrita por esta expresión que está acá. La resistencia de un conductor es igual a la resistividad del material por la longitud del conductor entre el área de la sección transversal del conductor, partiendo del hecho de que hablamos de materiales óhmicos, los cuales tienen la resistividad constante y por lo tanto la resistencia también va a ser constante. Como les decía, esa es la ecuación de Ohm, la relación de Ohm. Pues esa ley de Ohm ya la vimos antes, la reacomodaron, hicieron el despeje y vean ustedes que en el sistema internacional la resistencia se representa con la letra Ohm en honor al alemán que trabajó también esta parte, pero las resistencias, a diferencia de las corrientes son muy pequeñitas, las resistencias son muy grandes y por supuesto vean ustedes que la resistencia eléctrica también está en función de la temperatura, porque evidentemente si la resistividad está en función de la temperatura y la resistencia depende de la resistividad, pues la resistencia también va a estar en términos de la temperatura. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta esta resistencia? Se utilizan mucho estos que están acá,
en los circuitos. Estos son resistores de carbón para hacer las mediciones y tienen una serie de bandas multiplicadoras de dígitos. Y bueno, aquí está lo que se conoce como el código de colores. Ya pues más adelante vamos a trabajar con ese código para diferentes problemas. ¿Ok? ¿Cómo se observaría gráficamente la resistencia? Bueno, vean ustedes que en un material óhmico, si grafico corriente contra voltaje, la pendiente de esa relación es en este caso la inversa de la resistencia. Si grafico V contra I sería la resistencia. En un material no óhmico, por ejemplo un diodo semiconductor, ya el comportamiento no es lineal, lo observan. Bueno, eso depende del material que nosotros pues estemos utilizando. Muy bien, voy a devolverme al problema que nos había quedado por ahí, creo que era este anterior, que tenía que ver con resistencia eléctrica. Vean lo que dice, con resistencia y resistividad. Vean lo que dice. Se desea producir 3 alambres cilíndricos de 1 milímetro de diámetro. Entonces, claro, el diámetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Cada uno con una resistencia. Entonces vean que me dan el valor de R, de 1 ohm. La letra omega mayúscula en este caso es la representación de resistencia, 1 ohm, a temperatura ambiente. Dice: un alambre es de oro, otro de cobre y otro de aluminio. ¿Para qué me dan eso? Bueno, para que encuentre los valores o que busque los valores de resistividad. En el caso del oro, como tal, la resistividad, voy a escribirla aquí, la resistividad del oro, uno va a la tablita y la encuentra, es de 1.72 por 10 a la menos 8. No, perdón, esta no es la del oro, esta es la del cobre, que es el otro material. Por 10 a la menos 8 amper, bueno, pongamos la otra unidad, omega por metro, ohm por metro. La del oro, ahora sí, es 2.44 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y la del otro material que me dan ahí, que es aluminio, es de 2.75 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces vean lo que dice. ¿Cuál será la longitud de cada alambre? Esa es la primera pregunta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean ustedes, yo voy a hacer una combinación entre las ecuaciones que estudiamos ahora. ¿Y qué voy a decir yo? Bueno, muy sencillo. Voy a decir que la resistencia es igual a ρ por L entre el área. Bueno, esta está bastante sencilla. Y claro, tendríamos que el área es una sección circular, lo que ocupa encontrar la longitud. Entonces, bueno, R por el área, ¿de acuerdo? Entre ρ es igual a L. Con esa expresión tendríamos entonces el valor, claro, teniendo claro que la resistencia y el área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado entre la resistividad sería igual a la longitud de cada material. Y vean ustedes que tengo definido en el problema cuánto vale R, cuánto es el diámetro de cada material y cuánto es también el valor de la resistividad, que lo sacamos de ahí de la tablita. Entonces, pueden meter ustedes los números, los datos. Yo les voy a dar las respuestas para que las corroboren. En el caso del oro, podemos escribirlo. Vamos a ver, ponemos los números y en el caso del oro, es de 32.2 metros. En el caso del cobre
es de 45.7 metros. Y en el caso del aluminio, es de 28,6 metros. Ahora, vean la pregunta B. La pregunta B es muy interesante, porque dice, si el oro tiene una densidad, y me dan la densidad del oro, ¿verdad? 1,93 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál sería la masa del alambre de oro? Y entonces dice, porque claro, ustedes ven que el oro es muy costoso, vean la pregunta C, entonces será muy costoso el alambre si lo manejamos. Bueno, me dan la densidad y entonces hacemos referencia al concepto de densidad y tenemos claro que la densidad de cualquier material, ojo aquí con esta letra, porque bueno, se puede tender a confundir con la resistividad. Voy a ponerle aquí que estamos hablando de la densidad del material, es la masa entre el volumen. Claro, si yo quiero conocer la masa, bueno, la densidad del material por el volumen es la masa. Y el volumen sería el área de la base por la altura. El área de la base es pi cuartos por el diámetro al cuadrado y la altura sería la longitud que encontramos para el oro. ¿De acuerdo? De nuevo, ojo, este concepto es el concepto de densidad, que se utiliza la misma letra para hacer el análisis. Bueno, pero es por un asunto ahí, pero estamos hablando de la densidad del material, no de la resistividad. Hay que tenerlo ahí con mucho cuidado. Bueno, y poniendo eso me da que el material es de 0.488 kilogramos. Bueno, si quisiéramos ver el análisis de la C, si es muy costoso, imagínense más o menos que, bueno, hablando del oro como tal, el oro puro, 40 gramos, $40 por gramo es más o menos el precio. Y más o menos serían como $19.500 ese pedacito de alambre. Sería excesivamente costoso, ¿verdad? Bueno, hagamos otro también de resistividad. Ya vieron ese un poquito ahí cómo se trabaja. Este de acá. Dice una varilla cilíndrica de 1,50 metros de largo y 0,50 centímetros de diámetro. Se encuentra conectado a una fuente de poder de 15 voltios. Ok, entonces 1,50 metros de largo por 0,500 centímetros de diámetro. Entonces vamos a ponerlo así. Y el diámetro vamos a ponerlo de una vez en metros. Y decía que la diferencia de potencial era de 15 voltios. ¿Ok? Perfecto. Dicen, tanto que un amperímetro mide la corriente que la cruza. Se observa que a temperatura ambiente el amperímetro da una lectura de 18,5 amperios. Entonces, ojo con estos datos. Entonces, a una temperatura de 20 grados, me está diciendo el problema que la corriente a esa temperatura es de 18,5 amperes. ¿Ok? Pero a 92 grados la lectura es de 17,2. Bueno, pongámoslo así. O sea, quiere decir que la resistencia eléctrica aumentó. Muy bien. Se puede ignorar la expansión térmica de la varilla, o sea, es muy poca. Dice, determine la resistividad a 20 grados y el coeficiente de temperatura de la resistividad a 20 grados también para el material. Bueno, vamos a comenzar con la A. Y entonces tendríamos que, bueno, podemos aplicar la ley de Ohm, porque voltaje es igual a corriente por resistencia
voltaje entre corriente es igual a resistencia. Pero también tenemos claro, bueno, podemos hacer este cálculo a 20 grados, por ejemplo. Con esos datos, entonces tendríamos el voltaje es 15 voltios en cualquier condición y la corriente es 18,5 amperios o amperes como tal. Eso nos da que la resistencia eléctrica es de 0.811 ohms. Excelente. Ahora bien, con ese dato, yo puedo utilizar también ahora que R es igual a ρ por L entre el área. Y puedo encontrar la resistividad, porque observen ustedes que lo que hay que hacer es despejar. R por A entre L es igual a la resistividad. Y claro, la resistencia ya la tengo, 0,811 por el área, una sección circular, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ajá. Y la longitud 1,50 metros. Con esto tendríamos la resistividad, voy a ponerle el valor sub 0 para decir que es a la temperatura sub 0. Voy a ponerle a todo el valor sub 0, que no nos quede ahí. Muy bien. A esta también, pongámosle así. Muy bien, y entonces eso me da por resultado que es 1,06 por 10 a la menos 5 ohm por metro. Ahora, la pregunta B es muy interesante porque me dice que calcule el coeficiente. Bueno, para calcular el coeficiente, pues puedo usar la relación de resistividad. Esta es la pregunta B. Puedo usar la relación de resistividad que depende de la temperatura, porque entonces, bueno, de resistencia, es decir, podemos decir que R es igual a R sub 0, 1 más alfa T menos T sub 0. ¿De acuerdo? Tomando T sub 0 como 20 grados y T final como 92, por supuesto. Y ustedes me dicen, profe, ¿y el valor de R? Bueno, yo puedo calcular R acá haciendo uso de V entre I, y esta resistencia es de 0.872 ohms. Entonces, quiere decir que de ahí lo que tengo que hacer es despejar. Me quedaría R entre R sub 0 igual a 1 más alfa T menos T sub 0. R menos R sub 0 menos 1 es igual a alfa T menos T sub 0. Y entonces R entre R sub 0 menos 1 entre T menos T sub 0 es igual a alfa. Y evaluamos, entonces me quedaría 0.872 entre 0.811 menos 1 entre 92 menos 20. Y cuando tenemos eso en una calculadora me da 0,00105 grados centígrados a la menos 1. ¿Ok? Muy bien. Tenemos este otro también. Dice que diámetro, bueno, me piden el diámetro, debe tener un alambre de cobre. Ojo, ya de una vez me dice cobre, ¿verdad? Entonces ya puedo ir de una vez a la tabla. Estamos hablando de resistividades y demás, y buscar la resistividad del cobre. En la tabla dice que es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Si su resistencia tiene que ser la misma que la de uno de aluminio. Ojo, y aquí está entonces la resistividad del aluminio. Vamos a la tabla, 2.75 por 10 a la menos 8
con la misma longitud, o sea, me están diciendo que la longitud del cobre es igual a la longitud del aluminio, y me están dando, este sería el diámetro del cobre, y me están dando el diámetro del aluminio. Bueno, y lo que me están diciendo es que la condición es que la resistencia del aluminio y la resistencia del cobre sea exactamente la misma. Bueno, aquí lo que vamos a usar es la ecuación, porque entonces yo tendría que la resistencia sería igual a la resistividad del aluminio por la longitud, que podemos llamarla como L, porque es igual para las dos, entre el área del aluminio, y el área es pi cuartos por el diámetro del aluminio al cuadrado. Y para el cobre sería exactamente la misma expresión, nada más que con los datos del cobre. Entonces sería de esta forma. Y entonces vean que yo puedo igualar, porque las dos resistencias dijimos que iban a ser la misma. O sea, yo puedo escribir que la densidad del aluminio, la resistividad del aluminio por L entre pi cuartos por el diámetro del aluminio a la 2 es igual a la resistividad del cobre por L entre pi cuartos por el diámetro del cobre a la 2. Pi cuartos se nos cancela, L se nos cancela, y entonces ya cuando yo despejo me queda que D del cobre, que es lo que voy a buscar, sería ρ del cobre entre ρ del aluminio por el diámetro del aluminio a la 2. Y ahí tengo los datos porque el problema me los dio. Extraje lo que tenía que extraer de la tabla, perdón. Bueno, entonces hay que sacarle raíz para que esto me quede. Entonces, cuando le saco raíz, me queda el D del aluminio fuera de la raíz porque está al cuadrado, y me queda la raíz de estas dos variables, y evalúo y me da que es 1.69 por 10 a la menos 3 metros. Meto los números que estaban ahí. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la fuerza electromotriz y los circuitos eléctricos. Cuando hablamos de un circuito, hablamos de una trayectoria cerrada. Tiene el mismo inicio y el mismo final. Esa es la definición de un circuito. Entonces, la variación de la energía potencial en el circuito va a estar en dependencia muchas veces de la densidad J, que la cual estuvimos hablando, ¿verdad? Hablemos del concepto de fuerza electromotriz. La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor se conoce con el nombre de fuerza electromotriz y lo podemos abreviar como FEM. Cualquier dispositivo de un circuito que proporcione una FEM se llama fuente de fuerza electromotriz, fuente de FEM. ¿Ok? Nada más tener claro que no es una fuerza, ¿verdad? Es una energía por unidad de carga, para que lo tengan claro. O sea, en otras palabras, es un voltaje. Esa FEM corresponde a un voltaje como tal. Si tuviéramos una fuente electromotriz ideal, siempre vamos a tener una diferencia de potencial constante entre sus terminales. Pero bueno, no existe ese tipo de fuente. Siempre hay relativos gastos que hacen que esa fuerza electromotriz sea un poco menor o se vaya gastando, por decirlo de alguna manera, en el tiempo, vaya disminuyendo en el tiempo. Entonces vean ustedes, ahí tenemos, ven el diagrama de la derecha, tenemos una fuerza electromotriz, una terminal con potencial positivo, una terminal con potencial negativo, una potencial mayor, potencial menor. Y claro, la diferencia de voltajes entre esos puntos es lo que me da como resultado el valor de esa letra griega epsilon, que bueno, muchas veces la podemos dibujar así, que es lo que representa el voltaje entre la terminal A y la terminal B. ¿Ok? Eso es lo que hace que las cargas se muevan en el sistema. ¿Ok? Aquí un poco lo que les decía. Y claro, para un circuito completo de una corriente y una resistencia, entonces la ley de Ohm tendría esta expresión. Vean ustedes que yo tengo un conductor, entonces
lo que vamos a tener a través de ese conductor son cargas que se mueven generando una corriente eléctrica producto de este voltaje, y por supuesto el material va a presentar cierta oposición a ese movimiento, y esa oposición a ese movimiento es lo que estamos analizando en el apartado anterior como resistencia. Entonces, va a existir una resistencia interna de la fuente, por supuesto. Entonces esa resistencia interna de la fuente sería, a partir de la ley de Ohm, entonces sería el voltaje entre los puntos A y B, o sea, el voltaje que hace mover la carga sería el voltaje que tiene la fuente menos, y vean que I por R es la ley de Ohm, sería el voltaje que se desgasta producto de la resistencia interna de la resistencia interna de la fuente como tal. Siempre vamos a tener una pequeña resistencia interna, es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces siempre el voltaje va a variar un poquitito con respecto al voltaje de la fuente, ¿ok? Ese voltaje AB se llama también voltaje terminal o voltaje entre terminales, y como les decía, es menor que la fuente siempre en alguna magnitud. En los circuitos eléctricos, ya vimos algunos, se utilizan siempre ese tipo de simbologías. Si nosotros queremos trabajar de un resistor con resistencia, o un conductor, perdón, con resistencia despreciable, es este es el símbolo del resistor, el símbolo de FEM, de la fuente electromotriz. Bueno, aquí una fuente electromotriz con resistencia interna, vean cómo se dibuja, o también de esta manera, dependiendo, ¿verdad? Bueno, cualquiera de las dos es correcta. Un voltímetro, que es el encargado de medir la diferencia de potencial entre terminales, y un amperímetro, que mide la corriente que atraviesa un elemento en el circuito como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes, o podemos tener diferentes cambios de potencial. Vean ustedes en los diferentes sistemas, por ejemplo, el potencial de la fuente es 12, pero en este resistor la fuente de potencial o el voltaje es 8, y en este otro la fuente, bueno, ahí va a ir variando, ¿verdad? Bueno, aquí sería 12, aquí sería, lo observan, de la manera en que cada uno de los elementos va a ir distribuyendo esa diferencia de potencial, y va a permitir, bueno, que al final, en este circuito, por ejemplo, que está ahí dibujado, la suma de las dos diferencias de potenciales sea la misma que la que tiene la FEM. Vean ustedes que la corriente en todos los puntos es 2 amperes, porque la corriente no tiene hacia dónde recircular, sino que nada más tiene un camino. ¿Ok? Entonces, por ahí un poquito hemos considerado resistencias óhmicas, de nuevo recordarlo. Si hablamos de un diodo, ya la situación cambia un poco. La ecuación sigue siendo válida, pero ya R no es constante, no hay forma de resolverlo algebraicamente, hay que utilizar pues otros mecanismos para su solución. Bien, veamos este problema. Dice: un cable de transmisión de cobre. De nuevo, me están hablando que el material es cobre. Entonces, vamos a ir tomando los datos para resolver el problema. Yo me fijo en la tabla de la resistividad. Por lo general este dato es muy utilizado porque pues el cobre es de lo que es más utilizado a la hora de la transmisión de corriente eléctrica. El del cobre es 1,72 por 10 a la menos 8. Recuerden que este dato está en la tabla de resistividades, ohm por metro. Sigo leyendo, dice, de 100 kilómetros de largo y 10 centímetros de diámetro. Claro, la longitud son 100 kilómetros, que pasado a metros serían 100.000 metros. Y el diámetro son 10 centímetros, sería 0, bueno, así para utilizar las cifras, no, me sobró un 0, para utilizar las cifras que me da el problema. ¿Ok? Sigo leyendo. Muy bien, dice, transporta una corriente de 125 amperes. Entonces me dan el valor de la corriente. Muy bien.
Pregunta A, ¿cuál es la caída de potencial a través del cable y cuánta energía eléctrica se disipa por hora en forma de energía térmica? Entonces, bueno, voy primero con la A. Me piden la caída de potencial, el voltaje. Bueno, el voltaje es bastante sencillo porque aplico la ley de Ohm, pero para conocer la resistencia del material, ¿ok? Vamos a decir que la resistencia del material es la resistividad por la longitud entre el área. Y la ley de Ohm dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. Si yo sustituyo esta ecuación acá, entonces me quedaría que el voltaje sería igual a la corriente eléctrica por la resistividad por la longitud entre el área. Claro, y el área es el área de una sección circular pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Listo, ahí está de meter números nada más y poniendo los números, sustituyendo, evaluando en la ecuación, vamos a encontrar de que el voltaje es de 27.4 voltios. La segunda pregunta es muy interesante porque lo que me están pidiendo es cuánta energía eléctrica se disipa por hora en forma de energía térmica. ¿Ok? Entonces lo que me están pidiendo es cuánta potencia genera el alambre. Bueno, potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Para los circuitos, y que les quede ahí documentado de una vez, la potencia es el producto del voltaje por la corriente. ¿De acuerdo? O corriente por el voltaje. Siempre, para cualquier circuito eléctrico, ese va a ser la relación de potencia, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Bueno, si nosotros aplicamos aquí la corriente 125 amperes y el voltaje 27,4 voltios, eso me da 3.422 watts. Profe, ¿y esta ecuación siempre es válida? Sí, siempre que les hablen como energía disipada por unidad de tiempo, están hablándoles de potencia. Potencia eléctrica es corriente por voltaje. Claro, watts es joule por segundo. ¿De acuerdo? Y a ustedes les están pidiendo por hora. Entonces, para tener cuánta energía se disipa en una hora, pues ustedes tendrían que hacer la conversión y decir que una hora tiene 3600 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos va a dar por resultado que eso es 1.23 por 10 a la 7 joules. Esta ecuación entonces vamos a agregarla por ahí siempre que me hablen de potencia eléctrica, energía disipada por unidad de tiempo. Esa es la relación que yo voy a utilizar. La potencia es la corriente por el voltaje. Muy bien, veamos este otro problema. Dice, ojo, es una batería o una fuente ahí, ¿verdad? Que tiene una resistencia eléctrica. Dice, se conecta un voltímetro ideal a un resistor de 2 ohms y una batería con una FEM de 5 voltios y 0,5 de resistencia interna. ¿Cuál es la corriente a través del resistor de 2? ¿Y cuál es el voltaje terminal de la batería? ¿Y cuál es la lectura del voltímetro? ¿Ok? Muy bien. Entonces veamos el dibujito por ahí, está muy claro. 5 voltios, hay una resistencia de 2 y la resistencia interna es 0,5.
Muy bien. La primera pregunta dice, ¿cuál es la corriente a través del resistor de 2? Bueno, vean que esta es un poco engañosa incluso. Bueno, vamos a contestarla aquí mismo. ¿Cuál es la corriente a través del resistor? Bueno, como nosotros tenemos un voltímetro que tiene una resistencia infinita conectado en paralelo, en serie, perdón, conectado en la misma línea, quiere decir, con respecto a la resistencia de 2, entonces no deberíamos tener ninguna corriente a través del resistor de 2, porque la resistencia de esta es tan alta que la corriente del circuito se hace 0. Entonces la respuesta de la A es 0. Cuando hablamos del voltaje terminal de la batería, pues sería el voltaje que nos están midiendo. Vean que es como para entender. El voltaje de la batería sería el voltaje de la FEM, que es de 5 voltios. Y ¿cuál sería la lectura en el voltímetro? También tendrían que ser 5 voltios porque, como les decía, la resistencia es tan alta que todo el voltaje se lo lleva a la batería. Entonces el voltaje en ese punto también debería de ser de 5 voltios. Es como para un poquito. Ahora, la situación cambia si este voltímetro no estuviera conectado. Bueno, pero no es el caso. Como es un voltímetro ideal, la resistencia es muy alta y al conectarlo hace que la lectura de la corriente en el sistema sea 0. Y y si ustedes me dicen, profe, ¿y eso cómo se ve gráficamente? Bueno, si uno lo analiza teniendo voltaje contra resistencia, esto prácticamente tendría una lectura de este tipo, porque esta resistencia tiende a infinito. Entonces vean que la pendiente de este gráfico, V entre R, sería la corriente por ley de Ohm. Como la resistencia es tan alta, entonces esa corriente tiende a 0 porque R tiende a infinito, lo que les decía. Entonces quiere decir que la corriente tiende a 0, más o menos como para que lo entendamos en la parte cualitativa del problema. Ok, veamos este otro. Este otro sí tiene cálculos porque no tiene ningún voltímetro, es lo que les decía antes. Dice, el circuito que se ilustra en la figura incluye 2 baterías, cada uno con una FEM y resistencia interna, y 2 resistores. Pregunta A, determine la corriente en el circuito, magnitud y dirección. ¿Okay? O sea, que me digan hacia dónde va la corriente, lo que quiere decir. Muy bien. Si yo sumo, ojo, si yo sumo todos los voltajes a través de todos los elementos en todo el sistema, el voltaje total del sistema tiene que ser totalmente 0. Entonces, esa es la clave para resolver el inciso A. Siempre va a ocurrir de esa manera. Entonces, yo digo, ¿cuántos voltajes tengo? Y ojo, voy a hacer el análisis a partir de cada una de las situaciones que pues vamos a analizar. Vamos a definir una regla que ya más adelante en el próximo capítulo lo vamos a tener con mayor claridad. Y son 2 reglas que son las reglas de Kirchhoff, pero de momento quiero ver la parte operativa. Si yo brinco de esta manera, esta es la placa positiva, la más larga, entonces la diferencia de potencial es positiva. Si la brinco para allá, la diferencia de potencial es negativa. Y si yo tengo un resistor y brinco la corriente va para allá, y brinco a favor de la corriente, el potencial sería negativo. Si brinco en contra de la corriente, el potencial sería positivo. ¿Ok? Entonces, eso lo explicamos para pues, definir esto que está acá, porque observen ustedes algo. Vean ustedes. Yo voy a recorrer el sistema de esta manera.
Y entonces voy a ir sumando los potenciales. O bueno, recorrámoslo tal vez de la otra, en el otro sentido. Voy a recorrerlo de esta forma. Cualquiera de los dos da lo mismo. Ojo, yo voy a definir que la corriente eléctrica por tendencia va a ir en este sentido. Y voy a resolver la ecuación que me queda. Si la ecuación que me queda es... si me da un resultado negativo, quiere decir que me equivoqué en la dirección. Pero bueno, no nos va a dar negativo, ya van a ver ustedes por qué. Esa es como una interpretación del circuito. Entonces, esto hay que seguirlo. Entonces, observen. Voy a brincar primero este de 16 voltios. Entonces, lo voy a brincar y voy a salir en este lado porque voy para allá. Vean la dirección de la flecha. Entonces, salgo por el lado positivo. Quiere decir que esta fuente de voltaje es positiva. Entonces, tendríamos los 16 voltios. Más, voy a irme por la otra. Ahorita me vuelvo a las resistencias. Esta de acá va para allá, salgo por el lado negativo, entonces sería menos 8 voltios. Y ojo, porque todas las resistencias las voy a brincar a favor de la corriente, entonces si va a favor de la corriente, eso sería negativo, entonces todas las resistencias serían menos el valor que tenga la corriente por cada resistencia, que sería 1,6 ohms más 5,0 ohms más 1,4 ohms más 9,0 ohms. Y esto suma 0, siempre. Ya en el próximo capítulo vamos a introducir con mayor formalidad este tema, pero bueno, de momento es importante que lo tengamos claro. Bueno, quiere decir entonces que yo de ahí puedo despejar la corriente fácilmente porque me quedaría 16 menos 8 entre 1,6 más 5,0 más 1,4 más 9. Y eso me da la corriente del circuito, que es de 0,47 amperes. Si me hubiera dado negativo, quiere decir que la flecha de la corriente no va en esa dirección, sino va en dirección contraria. Así de sencillo. Vean que me piden el voltaje terminal AB de la batería, o sea, el voltaje entre esos lados. Vean que sería, si yo analizo este es AB, si yo analizo, recuerden que el voltaje terminal era el voltaje de la FEM menos la corriente por la resistencia de la FEM. O sea que el voltaje AB serían los 16 voltios menos la corriente del sistema por la resistencia de la fuente que estoy atravesando. Y ojo, voy a tener también que contemplar nada más esos dos, es decir, listo. Y entonces, bueno, haciendo el análisis, me quedaría que el voltaje AB serían los 16 menos la corriente, que es 0,47 por la resistencia de la fuente, que es 1,6, y eso me da 15,2 voltios. Vean la otra dice la diferencia de potencial de A con respecto a C. Entonces ahora estaría analizando este tramo de acá. Entonces observen, ahí tendría dos resistores, el de 5 y el de 1,4. Entonces igual, y estoy pasando por la fuente de 8. Quiere decir que en ese particular vamos a tener que el voltaje AC, que es lo que me están pidiendo, sería 8 voltios. ¿De acuerdo? 8 voltios más el valor de la corriente 1,4 más 5, que son las dos resistencias. ¿Ok? Y entonces quiere decir que el voltaje AC entre esos puntos serían 11 voltios. ¿De acuerdo? Y bueno, la D dice, bueno, que elabore una gráfica, no la vamos a elaborar. Muy bien.
Profe, ¿por qué no tomó el otro lado? Bueno, porque el otro lado no debería tomarlo, porque observen, del otro lado está el punto B, y a mí me están pidiendo entre el punto A y C. Muy bien, vamos ahora a hacer referencia a lo que es la energía potencial en los diferentes circuitos eléctricos. Bueno, ya hablamos un poquito de que vamos a tener una diferencia de potencial, que es la energía que se va a proporcionar al sistema. Vamos a tener que puede ser positiva, que cuando va hacia adentro del elemento, o negativa cuando va hacia afuera del elemento. Bueno, lo que les decía, ese es el problema, tal vez se me coló, acá está. Esa energía potencial, en este caso la potencia entregada, va a ser el voltaje por la corriente, y la unidad son watts. Básicamente es del problema que antes hicimos, se me coló antes. Y uno puede hacer sustituciones por medio de la ley de Ohm y encontrar diferentes valores para la potencia y una resistencia como tal. Si hablamos de una salida de una fuente, bueno, la expresión que podemos utilizar es esta, para una batería, por ejemplo, y si es más bien para una entrada, la expresión que podemos utilizar es esta. Está basado en lo que hemos venido estudiando. Vean que los voltajes es el voltaje de la batería más la corriente por la resistencia interna. Y vean ustedes que la potencia es voltaje por corriente. Lo que estoy haciendo es sustituyendo básicamente esas expresiones. Veamos este problema, entonces, que tiene que ver con ese tema. Este es muy interesante. Dice: la batería de cierto teléfono celular tiene una especificación de 3.70 voltios. Muy bien, entonces me dan el voltaje. Vamos a tomarlo. Perfecto. De acuerdo con el fabricante, esta batería produce 3.15 por 10 a la 4 Joule de energía eléctrica. Entonces me dan la energía. 3.15 por 10 a la 4 Joule. Bueno, eso es energía, vamos a ponerlo así, energía potencial eléctrica. Suficiente para 5.25 horas de operación. ¿De acuerdo? Antes de recargarla nuevamente, obtenga la corriente media que este teléfono utiliza cuando está en funcionamiento. Bueno, esta está bastante sencilla. Me piden la corriente. Recuerden que potencia es igual a corriente por resistencia. Corriente por voltaje. ¿Ok? Esa es la expresión de potencia. Entonces, bueno, si yo quiero potencia entre voltaje, sería corriente. Profe, ¿y cómo encontramos? Porque el voltaje lo tenemos, pero ¿cómo encontramos la potencia? Bueno, recuerden ustedes que físicamente la potencia es la energía por unidad de tiempo. O sea que yo puedo sustituir aquí esto y tener por resultado la corriente eléctrica. Es decir, 3.15 por 10 a la 4 joules entre, ojo, este tiempo hay que pasarlo a segundos, 1,89 por 10 a la 4 segundos, ¿de acuerdo? Entre, y el voltaje que es 3.70 voltios. Y eso me da la corriente eléctrica que es de 0.450 amperes. ¿Ok? Ok, veamos este otro. Se conecta una bombilla de 25 watts a las terminales de una batería de 12 voltios. Entonces, de nuevo, de 25 ohms más bien. Entonces me dan la resistencia 25 ohms y me dan el voltaje que son 12 voltios. ¿De acuerdo? Que tiene una resistencia interna de 3,50. ¿Qué porcentaje de la potencia de la batería se disipa a través de la resistencia interna y por lo tanto no está disponible para la bombilla? Bueno, si nosotros analizamos este problema, tendríamos, es decir, que habrían dos potencias. La potencia real, que sería la corriente total al cuadrado por la resistencia interna. Bueno, esta sería la potencia interna de la batería.
Y la otra potencia que tendríamos sería la potencia total que sería la corriente al cuadrado, y aquí sería la suma de las dos resistencias que nos da. Lo que me están pidiendo es el porcentaje de potencia que se disipa. Entonces el porcentaje sería la potencia de la resistencia entre la potencia total. Vean ustedes que se nos cancelan las corrientes y me queda esta relación. O sea, hacemos ahí, ponemos los números y eso me da que es 0,123, que entonces sería un 12,3% de la potencia total que se disipa y que no estaría útil para poder encender el bombillo. Vean un poco ahí, ¿verdad? El análisis. Esta sería la potencia de la resistencia interna, lo que disipa. Y esta sería la potencia total. Como me piden un porcentaje, hago la relación de cuánto es lo que se disipa entre cuánto es lo que hay. Muy bien. Y para finalizar con los enunciados de este capítulo, tendríamos la teoría de conducción metálica, la cual está sustentada, ¿verdad?, en lo que es un tiempo libre medio que tienen los electrones para moverse. Pues van a aparecer variables como la aceleración, van a aparecer variables como la velocidad. Vean que aquí hace referencia a leyes de Newton, hace referencia a las ecuaciones de cinemática. Si nosotros analizamos, es como si tuviéramos el movimiento de una esfera, ese movimiento caótico, ¿verdad?, en medio de unos palitos ahí, ¿verdad?, de unos postes en su camino. Entonces ese sería un buen análisis para lo que es el movimiento de el electrón a través de en el metal como tal, para decirlo de esa manera. Bueno, básicamente haciendo ahí las sustituciones pertinentes y realizando las ecuaciones, pues encontraríamos que la resistividad de un metal está dada por esa expresión que está ahí. ¿Ok? Veamos ese problema. Muy bien. Dice, el silicio puro a temperatura ambiente contiene aproximadamente 1 por 10 a las 16 metros cúbicos, electrones libres por metro cúbico, perdón. Vean, vamos a ir marcando este dato. Lo que me están diciendo es, ese es el dato de N. Consulta la tabla 25.1, bueno, ya la vamos a consultar para encontrar el tiempo libre medio del silicio a temperatura ambiente. Bueno, es silicio. ¿Y por qué nos mandan a consultar la tabla 25.1? Bueno, muy sencillo, porque para el silicio, bueno, la ecuación depende de la resistividad, y la resistividad del silicio es de 2300 ohm por metro. Y lo que me piden es que encuentre el valor de tau. Bueno, esta es directa, la ecuación está montada. Entonces, diríamos que ρ es igual a m entre n por e a la 2 por tau, que sería ese tiempo medio. Quiere decir que tau sería m entre n por e a la 2 por densidad, por resistividad, es decir. O sea que tau sería, y bueno, la masa sería, lo que se mueven son electrones dentro del sistema. Entonces sería la masa del electrón 9,11 por 10 a la menos 31
N, que me lo daba el problema 1,0 por 10 a la 16 metros cúbicos, metros a la menos 3, es decir, la E, que es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 a la 2, y la resistividad, que es 2300. Y con esto me da ese tiempo medio libre, que es 1,55 por 10 a la menos 12 segundos. Muy bien. Bueno, perdón, creo que tenía pregunta 2, dice: su respuesta para el inciso A es un valor mucho mayor que el tiempo libre medio del cobre. El problema es: ¿por qué el silicio tiene una resistividad tan alta con respecto al cobre? Bueno, definitivamente la diferencia está basada en el número de electrones libres que tiene cada uno de los elementos. Por supuesto que la resistividad que tiene, el número de electrones libres, que tiene el silicio, hace que tenga más espacio, porque tiene menos electrones libres, tenga más espacio, y por lo tanto, pues ese tiempo medio sea mucho mayor que el del cobre, que tiene, por ejemplo, aproximadamente 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Tiene mucho más, es mucho más denso electrónicamente y tiene menos espacio para poder moverse. Muy bien, por aquí hay unos problemas también adicionales que están basados en esto que hemos venido trabajando. Les voy a dejar ahí las respuestas, son muy parecidos. Por ejemplo, de el consumo de potencia, la respuesta es 385 watts, muy parecido a lo que hemos venido haciendo utilizando las ecuaciones. Para este otro, bueno, este tiene parte A y B. La parte A es R es igual a ρ por H entre pi por R1 por R2, y la parte B, R es igual a ρ por L por A. ¿Ok? Y este otro, que es también uno que está por ahí, para que ustedes lo puedan resolver. La parte A el diámetro es 0.247 milímetros, y la parte B, el campo eléctrico, 0.147 voltio por metro. Por ahí un resumen del capítulo con más ejercicios resueltos para que ustedes los puedan trabajar. Escanean ese código QR y hay un problema práctico por ahí que relaciona resistividad, temperatura y potencia, parecido a los que hemos venido trabajando, entonces para que también los puedan hacer. De mi parte es todo por hoy, nos vemos en la próxima.